Bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa, Televisión Hellín. Hoy es 29 de abril y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. La Policía Nacional detiene a los presuntos autores de un apuñalamiento múltiple ocurrido durante la tamborada de Hellín. La víctima sufrió varias lesiones graves por arma blanca. La Guardia Civil detiene a un experimentado delincuente presunto autor de una quincena de delitos de robos con fuerza y también de hurto en municipios de la región de Murcia, Alicante y en Tobarra. Castilla-La Mancha anuncia que el próximo plan de empleo se aprobará para julio para que empiece a partir de septiembre con 94 millones de euros que creará casi 12.000 empleos. El 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, hablaremos con Roque García de Comisiones Obreras y también con Javier González de UGT sobre los avances y el futuro en materia laboral. La Policía Nacional detiene a los presuntos autores de un apuñalamiento múltiple ocurrido durante la tamborada de Hellín. La víctima sufrió varias lesiones graves por arma blanca y tuvo que ser intervenido de urgencia. La Policía Nacional ha logrado identificar y detener a los 3 presuntos autores de una agresión con arma blanca que tuvo lugar Viernes Santo durante la tamborada de Hellín, en la que ocasionaron heridas graves a la víctima. El incidente se produjo en la zona centro de Hellín, cuando un varón de 24 años de edad que estaba presenciando la tamborada de la Semana Santa sufrió una agresión por parte de un grupo de jóvenes que le ocasionaron heridas graves por arma blanca. En pocos días se logró identificar y detener a los presuntos autores del apuñalamiento múltiple, que resultaron ser menores de edad, por lo que se dio cuenta a las actuaciones policiales a la Fiscalía de Menores. Otra importante operación, en este caso de la Guardia Civil de la región de Murcia, en el marco de la Operación Maju, que ha detenido en la localidad de Beniel a un experimentado delincuente al que se le atribuye la presunta autoría de una quincena de delitos de robo con fuerza y de hurto en el interior de vehículos cometidos en distintos municipios de la región de Murcia, en La Jacarilla, en Alicante y en Tobarra. La investigación se centró entonces en identificar los establecimientos en los que se habían utilizado las tarjetas de crédito robadas gracias a las cámaras de videovigilancia. Recientemente la operación ha culminado con la localización de un experimentado delincuente de 42 años de nacionalidad marroquí que ha resultado detenido como presunto autor de una quincena de delitos de robo con fuerza y de hurto en el interior de vehículos y de los delitos de apropiación indebida y de estafa bancaria. El presidente Emiliano García Paje anuncia un nuevo plan de empleo que será dotado con 94 millones de euros y beneficiará a 12.000 personas. En materia de empleo, Emiliano García Paje ha señalado que el dato de paro que espera en el mes de abril va a significar una reducción superior a 20 puntos en términos interanuales. El dato que esperamos de abril de paro registrado va a retomar otra vez una reducción por encima del 20%, de 20 puntos en paro registrado interanual. Es decir, que nosotros vamos a seguir R que R en una dinámica de crecimiento económico. Esta mañana ha anunciado que el próximo plan de empleo se aprobará en julio para que empiece a partir de septiembre con 94 millones de euros y creará casi 12.000 empleos. Pero también con planes públicos de empleo. Y el próximo lo vamos a aprobar inmediatamente. Lo queremos aprobar en julio para que empiece a partir de septiembre su proceso de desarrollo. Estamos hablando de muchísimos empleos, son 94 millones para casi 12.000 empleos vinculados en los siguientes meses a los planes de empleo que impulsa el Gobierno de Castilla-La Mancha, que retomamos porque desaparecieron en su momento, cuando más se necesitaba precisamente. El presidente autonómico ha subrayado que en Castilla-La Mancha se ha realizado una bajada de impuestos más grande que en ninguna región de España, que afecta a 95.000 familias que viven en zonas despobladas, de 30 millones de euros. Hemos tomado una medida importantísima de bajada que afecta a 95.000 familias y que va a suponer un ahorro en los bolsillos de esas 95.000 familias que viven en zonas despobladas, va a suponer ni más ni menos que 30 millones de euros de lo poquito que realmente recauda en renta una comunidad autónoma, que la mayoría obviamente es del Estado.
Por tanto, es un esfuerzo tremendo. Se acerca el Día del Trabajador, será este próximo domingo 1 de mayo y vamos a hablar con los representantes sindicales que tenemos por aquí de Comisiones Obreras y de UGT, a Roque García. Roque, muy buenas y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Día 1 de mayo, Día del Trabajador, ¿qué significa ese día? Bueno, pues es uno de los días pues, para los sindicatos, como puede ser UGT y Comisiones Obreras, uno de los más importantes porque ese día, aparte de ser festivo, lo que muchas veces y todos los años reivindicamos es el hecho de ser un día reivindicativo, ¿no? Entonces, bueno, para la clase trabajadora yo creo que es el momento. Hemos estado 2 años que venimos de pandemia, que no se ha podido celebrar, que no hemos estado, bueno, se ha celebrado, pero de maneras distintas, pero ya podemos volver a salir a la calle. Entonces esperamos, pues bueno, una participación masiva de trabajadores y trabajadoras porque los motivos que estamos reivindicando son justos. Queremos pues más salario y más igualdad. Entonces, en ese sentido, aparte de reivindicar también los logros que durante este tiempo hemos conseguido los sindicatos, pues como te decía, es uno de los días más importantes del año para que se nos visualice y para que la clase trabajadora salga a la calle a reivindicar sus derechos. Javier González, muy buenas y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como le decía a Roque, 1 de mayo, Día del Trabajador, un día, me imagino que para vuestros sindicatos, para UGT, como Comisiones Obreras, es un día importante, ¿no?, de reivindicar y también denunciar. Sí, bueno, para los sindicatos de clase, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, es un día muy especial y este 1 de mayo todavía más, ¿no?, porque volvemos a la normalidad, hemos recuperado la tradicional manifestación en Albacete, aunque le hemos dado la vuelta y hemos incorporado nuevos elementos. Este año vamos a salir a las 11 de la mañana desde la punta del Parque Abelardo Sánchez y vamos a terminar en la Puerta de Hierro de la feria con una pequeña actuación, un pequeño concierto de música reivindicativa. El carácter festivo de ese día lo que nos hace es fortalecernos a la hora de mandar nuestros mensajes y de seguir reivindicando precisamente los avances que necesitamos la clase trabajadora, ¿no? Mejorar los salarios, como decía Roque, conforme al IPC, mejorar el sistema público de pensiones, fortalecer la igualdad, las políticas de igualdad en las empresas con el desarrollo de los planes de igualdad y los controles a nivel retributivo, mejorar el salario mínimo interprofesional. Estamos sufriendo un déficit muy elevado que está repercutiendo directamente en las familias, en los trabajadores con menos recursos y desde luego es el momento de ponernos a hablar utilizando la mejor herramienta que hemos tenido, que ha sido el diálogo social, que en una situación, en un contexto de crisis provocada por la pandemia ha dado tan buenos resultados con la puesta en marcha de esos ERTE, ¿no? Hemos sido capaces de salvar empleos en un contexto dificilísimo y si nos volvemos hacia el pasado, vimos que en la crisis del 2012 pues pasó lo contrario, ¿no? Donde no había acuerdo, donde no había nada más que medidas que iban dirigidas precisamente más al capital, a soportar al capital que a las personas, pues atendimos a la destrucción de empleo, a la pérdida de tejido productivo y en esta pues ha sido todo lo contrario. Eso ha sido fruto del acuerdo, el acuerdo con los empresarios, el acuerdo con el gobierno y gestado en el seno del diálogo social. Por eso hay que decirlo en este 1 de mayo, hay que seguir luchando, hay que seguir conquistando derechos, hay que seguir hablando y movilizándonos, evidentemente, la clase trabajadora y siendo además muy importante el esfuerzo que deben hacer las personas a la hora de asimilar los mensajes que se dan, ¿no? Aquí nada ha venido gratis. Generación tras generación ha luchado por tener lo que hoy tenemos y desde luego que eso es lo que le vamos a decir a los trabajadores y a las trabajadoras, que no se dejen engañar, que vean cómo se consiguen las cosas con trabajo, con tenacidad y con un mensaje muy claro, ¿eh? Nadie va a regalarnos nada y desde luego algunos dicen lo que les interesa pero después hacen lo contrario y es importante que los trabajadores y las trabajadoras sepan discernir qué es lo mejor para ellos y cuáles son las políticas que mejor se les puede aplicar. Y desde luego la mejor herramienta que tienen los trabajadores somos los sindicatos. Los sindicatos que no son ni más ni menos que la organización de los trabajadores dentro de las empresas de cara a conquistar derechos. Roque, cuéntanos, ¿cuáles han sido los últimos avances más importantes en materia de empleo? ¿Ha habido avances?
Sí, sí, claro, y eso tiene toda la culpa, la tiene la reforma laboral, que como decía Javi, ha sido fruto del diálogo social. Y en ese sentido, pues en Castilla-La Mancha el 60% de la contratación ya es indefinida. Estábamos antes en los datos mensuales en los cuales siempre damos a conocer el hecho de que anteriormente, antes de la reforma laboral, en torno a un 6 o un 7% era la contratación indefinida que se hacía. En el último mes hemos pasado del 6 o el 7 al 20% y está la reforma laboral con todos sus efectos a partir del 31 de marzo, o sea que no lleva nada, ¿no? Entonces yo creo que conforme vaya avanzando el año, yo creo que vamos a tener unos datos muy importantes a nivel de trabajo indefinido, que es lo que le da estabilidad y seguridad a un trabajador, pues para múltiples cosas, pues para meterse en una hipoteca, para adquirir, para poder comprar en los comercios, para tener ocio. Entonces todo lo que eso está haciendo es que esa seguridad que tiene el trabajador, al saber de que está de manera indefinida, pues el que pueda invertir y que circule el capital y que pueda haber más trabajo. Yo creo que eso siempre es lo que hemos defendido y yo creo que antes la visión empresarial no era esa, porque se echaban las manos a la cabeza con el tema del salario mínimo interprofesional y fíjate pues que ha contribuido pues a que vaya realizándose muchos avances en este sentido y que los trabajadores pues puedan tener algo más de dinero y se pueda otra vez meter en la rueda del gasto que los trabajadores tienen. Con la subida del salario mínimo, economistas, expertos, también el Fondo Monetario Internacional explican que en un momento de inflación fomentar el consumo podría agravar aún más la inflación que tenemos, pero también critica que una subida de impuestos una bajada de impuestos, tampoco sería positiva. ¿Cómo valoráis? ¿No es el momento de subir el salario mínimo? ¿Sí creéis que es el momento? ¿Siempre es el momento? Hombre, vamos a ver, son uno de los objetivos que tenemos como sindicatos. La subida del salario mínimo interprofesional para el año 2023 para llegar a los 1.063 euros, que es lo que dice la Unión Europea, que el salario mínimo tiene que ser la media del salario del país. En este caso, el objetivo es ese, está bien planificado y evidentemente ese es el objetivo que vamos a intentar conseguir en este próximo año 2023. En este momento de donde la inflación está alta y los precios están subiendo, lo que tenemos que darles es capacidad también de compra a los trabajadores, porque evidentemente hay muchos trabajadores que están percibiendo el salario mínimo interprofesional y les resulta bastante difícil llegar a final de mes. Por eso pedíamos también las cláusulas de revisión salarial y también pedimos un acuerdo nacional de negociación colectiva que tenga como objetivo la recuperación de los salarios. En el contexto del 2012 hasta la actualidad, los trabajadores han perdido un porcentaje altísimo con respecto al incremento del IPC a lo largo de los años, ¿no? Hemos ido perdiendo poder de compra y por eso los salarios en este momento, donde la inflación es tan alta, pues requiere también que se actualicen conforme al IPC, igual que las pensiones, que ha sido uno de los logros que hemos tenido también, pero desde luego es algo a destacar y a seguir trabajando. Las pensiones mínimas tienen que subir y el salario mínimo tiene que subir para mejorar la capacidad de compra que repercute en la economía también interna de los municipios, porque la reactiva. Si no tenemos capacidad de compra no podemos consumir y nuestros comercios también se ven resentidos y nuestra economía local pues en el mismo sentido. Roque, ¿de acuerdo? Sí, ¿no? Y aparte también apuntar otro dato más, ¿no? Que lo que ha llevado a que tengamos ese IPC tan alto a estas alturas, aunque ya ha bajado un poco, está en el 8 con algo, creo recordar, el último dato que se ha conocido, ha sido la guerra en Ucrania. En ese sentido ha hecho que se dispare el IPC por la subida tanto de las energías como puede ser el gas o puede ser la luz, y con los precios de todo lo que consumimos, ¿no? Entonces yo creo que a ver si de una maldita vez se acabara esta guerra, pues yo creo que también iba a hacer para que baje el IPC, ¿no? Porque bajarían los precios. Aún así también ahora con el acuerdo a nivel nacional que ha hecho el Gobierno con la Comunidad Económica Europea, pues ya ha logrado de que no vaya vinculado el precio de la luz con el gas,
lo que quiere decir de que según los últimos datos la luz va a bajar un 30%. Eso se va a notar en el IPC también, ¿no? A ver si también va bajando el tema de los carburantes y podemos lograr pues un IPC más bajo en ese sentido. Y aparte también es algo que vamos a reivindicar el 1 de mayo, el tema de esta guerra tan injusta que creemos los sindicatos y tan sangrante que está siendo la guerra de Ucrania con Rusia. En cuanto a la guerra, ayer se aprobó ese plan de medidas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, por la mínima en el Congreso. ¿Cómo lo veis? ¿Será positivo para el empleo? ¿Ayudará a que algunas empresas pues puedan contratar más o mantener el número de trabajadores, que también algunas sabemos que están en la cuerda floja, ¿no? Pues está claro que ese paquete de medidas va dirigido a paliar los efectos que está teniendo sobre la inflación. Si conseguimos contener los precios, vamos a mejorar la capacidad de las empresas de cara a desarrollar sus sistemas productivos, a mejorar la producción, y eso repercutirá en la contratación. Contener ahora mismo los precios es fundamental, sobre todo para los colectivos más vulnerables, y por eso cualquier medida que se ponga en marcha, como la del control del precio de la energía, que ha conseguido este gobierno, y que esperemos que veamos los efectos a lo más pronto posible, pues tendrá una repercusión sobre el resto del tejido productivo. Las empresas podrán ser más competitivas y podrán recuperar mucho de lo perdido en estos meses con esta alta inflación y este alto nivel de precios de la energía que repercute al final en el producto final. Yo creo que será positivo, y cualquier medida que vaya dirigida a contener esta situación y a evitar que se pueda ahondar más el daño que está produciendo el crecimiento de los precios, sobre todo los básicos, que nos repercute a la mayoría de la sociedad, y también de las energías, pues será positivo, y estamos esperanzados que sea así, porque es necesario. Roque, ¿cuál es? Sí. No, yo quería también apuntar de que hay muchas empresas, sobre todo en el sector de la siderurgia, de que se han visto obligadas a entrar en ERTE precisamente por el coste tan altísimo que tenían con la energía, ¿no? Entonces, una vez que esto, ahora si se baja un 30%, yo creo que lo que va a permitir es que esas empresas salgan del ERTE y que puedan activarse otra vez, pues recuperar a todos sus trabajadores que estaban en ERTE para seguir trabajando. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos, sobre todo en Hellín, en nuestra comarca, en nuestra zona? ¿Cómo se debería de reactivar el sector económico para que fomente el empleo, Roque? Bueno, pues eso, en una rueda de prensa que tuvimos, no sé cuánto hace, un par de meses o así, Javi lo decía, ¿no? Fue él el que le dijo que el ayuntamiento tendría que poner el foro de participación, pues para que todos en común, tanto parte social como parte empresarial y la propia administración, pues pudiéramos tener una mesa de diálogo para intentar buscar medidas para que haya más empleo en la comarca de Hellín. Yo creo que Hellín ahora mismo, la tasa de paro que tiene comparado con otras comarcas de la provincia, es de las más altas. Entonces tenemos que revertirlo. ¿Y cómo se revierte? Pues facilitando, creando de que empresas puedan instalarse en nuestro municipio y en nuestra comarca, pues para poder bajar esas tasas de paro que tenemos tan elevadas en la comarca de Hellín. Javi, esa mesa, ese foro por el empleo, no se ha creado. No se ha creado. Es importante la creación, ¿no? Sí, yo creo que el mayor reto que tenemos como municipio y como comarca es el empleo. Pero ya lo llevamos décadas, ¿no? Llevamos décadas precisamente con esa asignatura pendiente. Y yo considero que tanto el Ayuntamiento de Hellín, el Gobierno, como el resto de municipios de la comarca deberían tener esa asignatura pendiente en el inicio de sus programas electorales y sus programas de acción de gobierno. Creo que es fundamental establecer los mimbres necesarios para un desarrollo industrial en nuestra tierra que sea importante y que sea generador de empleo, porque sabemos que el empleo que se crea dentro del sector industrial pues tiene unos mimbres de estabilidad y de calidad sobre otros sectores que también son importantes. Tenemos un gran número de transportistas en la comarca, ¿no? El desarrollo de la logística puede ir también de la mano de este sector que es tan importante y que también está sufriendo especialmente el incremento de los precios. Tenemos campo y podemos transformar lo que cultivamos, no sé, el desarrollo del sector primario dentro de toda la cadena, pues puede ser una de las salidas, pero todo eso lo podemos ir coordinando y podemos ir, si tenemos foros abiertos, para poder aportar, ¿no? Y para poder apuntalar la acción de gobierno de los ayuntamientos,
para poder conseguir ese objetivo. Creo que Ellín tiene esa asignatura, creo que se habla poco de empleo en Ellín y creo que deberíamos hablar muchísimo más porque es una de las cuestiones que más nos afectan a los ellineros y en la comarca en general. Por eso me gustaría que ese tema pues fuese un tema que tuviera más importancia dentro de la actualidad de nuestro municipio, de nuestra comarca. Pues ojalá y el empleo sea tema fundamental, sobre todo ahora que viene un periodo de campaña electoral. Javier González, secretario provincial de la Unión General de Trabajadores, Roque García, responsable comarcal de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí y feliz Día del Trabajador. Gracias y solamente pues bueno, invitar a aquellos trabajadores, trabajadoras o ciudadanos en general a que participen en la manifestación del 1 de mayo el domingo en Albacete. Y os deseo que vuestras empresas os reconozcan el día 1 de mayo, que sé que trabajáis ese día más que algunos del año, como también los días de huelga, que los sindicatos trabajáis mucho. Bueno, muchas gracias y que celebréis ese día como se merece. A ustedes también, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros aquí en los servicios informativos de Televisión Ellín. Gracias por su atención y que sean felices.